La chica que ves en pantalla fue atada y electrocutada por sus supuestos amigos en una noche de terribles torturas, donde su vida se apagó de la peor forma imaginable. Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a Loli, que me escribió gracias. Gracias a ti, leyenda, por estar aquí. Te deseo lo mejor del mundo, que la vida te ilumine por siempre. Tu amigo Tesla te envió un abrazo cósmico e inmenso. Te deseo una feliz y hermosa semana. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: si tu familiar fuera un criminal, ¿lo encubrirías o lo denunciarías? Déjame tu respuesta y por favor muy honesta en la caja de comentarios. Para el año 1988, Irene May tenía 23 años, era madre de 3 pequeños y estaba casada con un hombre llamado Bobby May. La vida de Irene no era color de rosa, pues era adicta a diferentes sustancias ilegales. Por esta razón, junto con su esposo, perdieron la custodia de sus hijos el 10 de junio de 1988. Poco tiempo después, Bobby fue arrestado y el motivo se desconoce, aunque es muy posible que se tratara de un crimen relacionado con el porte de sustancias ilegales. El 22 de junio ocurrió otra catástrofe en la vida de Irene. Fue desalojada de su apartamento. Pese a todas las cosas negativas que le sucedieron, estaba tratando de volver a conseguir la custodia de sus hijos y al cabo de un tiempo considerable lo consiguió. Desafortunadamente para ella, todavía no había conseguido un lugar en el cual vivir. En esa búsqueda, una amiga suya llamada Cheryl Ann Bakerly permitió guardar en su casa varias de sus pertenencias. En el traslado de estas pertenencias, a las 2 mujeres se les unió un hombre conocido simplemente como George. Mientras trasladaban las pertenencias de Irene, llegó una mujer de 39 años llamada Carrie Dalton. Esta mujer tiempo atrás había vivido con Cheryl y con Irene. En aquel momento acababa de salir de la cárcel y cuando llegó al apartamento de Cheryl le gritó, pues decía que la mayoría de sus pertenencias, es decir, de las pertenencias de Irene, en realidad eran de ella. También le mencionó a su amiga que desde hacía tiempo le habían robado joyas y que sospechaba de Irene. Cheryl la tranquilizó y le dijo que trataría de encontrar las joyas robadas. Luego de esto, Carrie abandonó el apartamento. Entre tanto, Cheryl, Irene y George terminaron de trasladar todas las pertenencias de Irene. Cuando esta última se distrajo en algún momento, Cheryl empezó a husmear a ver si encontraba las supuestas joyas de Carrie, pero no encontró nada. Luego llamó a Carrie y se lo comunicó completamente. Todo el traslado de pertenencias terminó a las 5 de la tarde de aquel día y acto seguido, los 3 compañeros, todos adictos, salieron a comprar metanfetaminas. En el lugar donde solían comprar, vieron que una camioneta aparcó cerca de ellos. En el interior estaban Carrie y Mark Lee Tompkins, pareja de Carrie. A un amigo de Mark le habían robado su camioneta y él quería recuperarla a como diera lugar, así que le solicitó ayuda a Cheryl, Irene y George para ubicarla. Los 3 accedieron. Mark y Carrie iban adelante en su camioneta, mientras que el otro grupo de 3 personas iba en el automóvil de George. Durante el trayecto, Irene expresó su miedo a Carrie, pues pensaba que tal vez la mujer le podía hacer algo. Durante horas todo el grupo estuvo buscando la camioneta y hacia las 11 de la noche encontraron a una mujer llamada Joan Fedor, varada a mitad de la carretera. El grupo le ofreció su ayuda para arreglar la casa remolque. Joan aceptó e invitó a todos a entrar a su camioneta. Una vez lograron entrar al remolque, todo el grupo se dirigió a un parque de camionetas rodantes y una vez allí, se juntaron en la casa rodante para consumir.
En un punto de la noche, Cheryl y Kerry estuvieron paranoicas porque pensaban que George, a quien no conocían, podía ser un informante de la policía, así que se escabulleron hasta la camioneta y empezaron a buscar indicios de lo que sospechaban, pero no encontraron nada. Luego Kerry y Cheryl volvieron al remolque y una vez allí, sin consultarlo con nadie, Kerry tomó el bolso de Irene y lo vació. La mujer dijo que había encontrado varias de sus joyas e inmediatamente estalló en furia con Irene. Kerry le dio órdenes de que se pusiera a limpiar todo el remolque y que cocinara para todos. Irene no pudo hacer otra cosa que obedecer. Durante el transcurso de la madrugada, Joan escuchó que Cheryl y Kerry gritaban a Irene. La razón es que todos habían utilizado la misma jeringa para inhibirse y al parecer Irene tenía hepatitis. En consecuencia, las dos mujeres habían exigido que Irene hiciera más tareas en el remolque. Incluso cuando las primeras luces del día empezaron a destellar en las ventanas del remolque, se le exigió a Irene que hiciera desayuno para todos. Después de que todos terminaron de desayunar, Irene ayudó a Joan a vestir a sus dos hijos. Luego Joan se apiadó un poco de la joven y le ayudó a lavar los platos. Mientras hacían esta actividad, Irene le confesó a Joan que temía profundamente por su vida y que incluso estaba pensando utilizar un cuchillo para protegerse de Kerry. Joan le brindó información a Irene sobre cómo podía salir del parque de camionetas rodantes y llegar hasta la avenida. Luego de esta confidencia, Irene le pidió ayuda a Joan con algo. Aquel día tenía que reunirse con un trabajador del servicio del bienestar infantil. Le dio el número y le pidió que por favor le dijera que no podría presentarse a la reunión que tenían el 27 de junio. Sobre las 11 de la mañana, Mark y Cheryl se ofrecieron a llevar a Joan y a sus hijos hasta un centro penitenciario en el que estaba recluido su novio. Una vez llegaron hasta la cárcel, Joan le dijo a Mark y Cheryl que ella volvería por su cuenta y que no la esperaran. Mark y Cheryl tomaron camino nuevamente hacia el remolque, pero antes de volver pasaron a comprar más metanfetamina. Entre tanto, Irene se había quedado sola con George y Kerry en el remolque. Hacia las 3 de la tarde, Mark y Cheryl llegaron al remolque. La primera al entrar fue Cheryl. Al interior se encontró con algo totalmente extraño. Atada a una silla y cubierta por una sábana estaba Irene. En ese momento entró Mark y le dijo a George que salieran un momento. Cuando Cheryl y Kerry quedaron solas, Kerry le dijo a su compañera que Irene había tratado de escapar y que ella simplemente la había capturado y la había atado a la silla. Luego Kerry llevó a Cheryl aparte y le mostró varias jeringas llenas de ácido para automóviles. En ese momento Kerry le dijo que el asesinato de Irene era inevitable y que si ella no colaboraba, Mark la mataría a ella. Si Cheryl contribuía en el asesinato de Irene, podría salvarse a sí misma. Cheryl no quería hacerlo, pero temía por su vida, así que accedió. Kerry le dio las jeringas a Cheryl y ambas llegaron al lado de Irene. Irene gritaba que por favor no le hicieran nada y rogaba por su vida en forma desesperada. Cheryl iba a inyectar la jeringa con el ácido de cualquier forma, pero Kerry le dijo que se la inyectara a través de las venas, que así moriría más rápido. Cheryl trató de hacerlo, pero era incapaz de encontrar la vena. Kerry entró en cólera, le arrebató la jeringa y ella misma se la inyectó. Sin embargo, ella tampoco acertó en la vena, por lo que el ácido no tuvo el efecto deseado. Kerry llamó a su novio, el cual acudió inmediatamente en compañía de George. Cuando supieron lo que había sucedido, tomaron diferentes herramientas y empezaron a golpear brutalmente a Irene en la cabeza y en el cuerpo. Kerry por su parte tomó una sartén de hierro fundido y también golpeó a Irene, quien mientras tanto rogaba por su vida.
Al ver que todos estos golpes no conseguían acabar con la vida de Irene, el grupo tomó cables que conectaron a una fuente de poder y empezaron a electrocutar a la indefensa mujer sin ningún tipo de piedad. Pero esto tampoco fue suficiente para asesinarla. En consecuencia, Mark tomó un destornillador y empezó a torturar a la mujer. Luego le propinó varias puñaladas que finalmente acabaron con su vida y su sufrimiento. Puesto que había sangre por todos lados, el grupo se puso a limpiar tan minuciosamente como pudieron para que no quedaran evidencias de lo que había ocurrido. Luego Mark y George envolvieron el cuerpo de Irene en una alfombra y lo subieron a la camioneta de este último. Más tarde condujeron varios kilómetros hasta la reserva nativa americana y una vez allí empezaron a desmembrar el cuerpo de Irene. Cada parte fue enterrada en una zona distinta de la reserva, lo que naturalmente más tarde dificultó el hallazgo del cuerpo para las autoridades competentes. Mientras Mark y George ejecutaban esta tarea, Joan volvió a casa sobre las 5:30 de la tarde. Cuando llegó encontró a Cheryl y Kerry limpiando el piso, algo que le pareció muy extraño. Joan conocía bien su casa y sabía que ésta siempre estaba desorganizada, pero lo que encontró le sorprendió inmediatamente. Todo estaba completamente patas arriba e incluso varias de sus pertenencias no estaban en el lugar. Faltaban sábanas y una de sus alfombras. Cuando Joan preguntó qué había pasado, Kerry de manera fría le respondió que simplemente había tenido una pelea con Irene y que durante esa pelea se había cortado. Por eso estaba limpiando la sangre del piso. Kerry agregó que Irene ya se había ido y que nada grave había sucedido. Joan, no contenta con esta explicación, se puso a examinar su remolque y encontró en un bote de basura una almohada totalmente cubierta de sangre. Joan tenía miedo y rabia, pero prefirió no decir nada por miedo a que pudieran hacerle algo. Sobre las 8 de la noche llegaron al remolque George y Mark. Los dos hombres estaban totalmente cubiertos de polvo y a Joan le pareció que incluso estaban un poco salpicados de sangre. Joan no me dio palabra con ellos y por fortuna, menos de media hora después todo el grupo abandonó el remolque. Así que apenas el grupo se alejó, Joan se puso en contacto con las autoridades y denunció un robo. Mientras la policía llegó al sitio, Joan encontró el cuchillo con el que habían apuñalado a Irene. Este tenía salpicaduras de sangre y cabellos que a simple vista pertenecían a la mujer. También encontró varios manchones de sangre en toda su casa. Cuando el oficial de la policía llegó, no prestó demasiada atención al testimonio de Joan, en gran medida porque era evidente que la mujer había consumido sustancias ilegales y que no hablaba de manera coherente. Por lo tanto, el oficial restó importancia a todo lo que la mujer había dicho y aseguró que no había manchas de sangre en el remolque y que aquella mujer simplemente estaba paranoica. Luego George desapareció por completo. Mark y Kerry pensaron en diferentes planes para eliminar las evidencias. Incluso se había planteado quemar el remolque de Joan, pero puesto que la mujer tenía 2 hijos pequeños, prefirieron no hacerlo. En algún punto Cheryl dijo que Kerry le había sugerido matar a Mark. Cheryl naturalmente no aceptó, pero siempre temió por su vida, pues pensó que Mark y Kerry no dudarían un segundo en asesinarla. La desaparición de Irene la reportó el trabajador social que trabajaba en la custodia de los hijos de la mujer. El hombre dijo que había tratado de localizarla por todas partes y que nunca la había encontrado, algo que a todas luces era sumamente extraño, pues la mujer había luchado por obtener nuevamente la custodia de sus hijos de manera ardua y constante.
Poco después vinieron las denuncias de desaparición de Bobby May y de otros familiares de Irene. Bobby había salido de la cárcel antes del asesinato de Irene y se había encontrado con ella. Sin embargo, después de ese encuentro nunca más había logrado localizarla y a todas las personas a las que les preguntaba, nadie le daba una respuesta. Durante los primeros meses desde la desaparición de Irene May, las autoridades se dedicaron a buscar indicios de ella, pero no encontraban absolutamente nada. Cuando Joan se enteró de que había una mujer desaparecida, le pidió a la trabajadora social encargada de velar por la seguridad de sus hijos que reportara unos hallazgos extraños en su remolque. Joan le mostró una fuente de energía rodeada de sangre y otros manchones en su casa. La trabajadora social cumplió con la tarea y varios investigadores llegaron hasta el remolque de Joan y una vez más dijeron que no habían encontrado absolutamente nada, en una completa ineficacia por parte de los investigadores. A finales del 88 se le preguntó a una amiga en común de Cheryl y Kerry si pensaba que las mujeres estaban implicadas en la desaparición de Irene. La mujer dijo que estaba convencida de que sí. La mujer accedió a participar en una llamada controlada por las autoridades para ver si podía extraerle información importante a Kerry. Aunque las autoridades nunca permitieron que la información trascendiera, dijeron que la mujer había revelado algo importante. En adelante, las autoridades competentes estuvieron tras la pista de Cheryl. Sin embargo, necesitaban más detalles para poder incriminarla. En 1991, las autoridades llevaron a cabo un operativo de búsqueda del cuerpo de Irene, primero en la reserva de nativos americanos y luego alrededor del remolque de Joan. Naturalmente, en este punto, la información que brindaba Joan les parecía más importante a los investigadores y se la tomaban con mayor rigurosidad y seriedad. Fue así como ese mismo año, médicos forenses llegaron hasta el remolque de Joan y esta vez sí encontraron varias manchas de sangre. Sin embargo, la sangre era insuficiente para que revelara el ADN de la víctima. Durante ese mismo año, las autoridades recibieron el informe de un hombre que había escuchado una historia de cómo Mark, Cheryl, Kerry y un hombre llamado George habían asesinado de manera brutal e inhumana a Irene. Luego de esta confesión se le pidió a Joan que identificara a las personas que habían estado esa noche en su remolque, luego de la desaparición de Irene. La mujer sin problemas y sin titubear demasiado pudo identificar a Mark, Cheryl y Kerry. A George, por su parte, nunca fue hallado. Con esta información, las autoridades capturaron a 3 de los 4 implicados en 1992. La primera en ser interrogada fue Cheryl. La mujer se enteró de que una llamada incriminatoria había sido grabada y no tuvo más remedio que empezar a confesar. En primera instancia, la mujer dijo que no sabía quién estaba debajo de la sábana, pero después aceptó su participación en el asesinato y la tortura de Irene May. Gran parte de la reconstrucción del asesinato proviene del testimonio de Cheryl Baker. Algunos otros detalles han sido tomados de testimonios de Joan y de Mark, quien también reconoció su culpabilidad y mencionó que había desmembrado el cuerpo de Irene May. Pero Kerry, por su parte, se defendió en todo momento y dijo que ella era inocente y que tanto Cheryl como Mark habían inventado esa historia para incriminarla a ella.
quien en todo momento dijo no tener nada que ver ni tampoco haber participado. Sin embargo, varias veces durante su estadía en prisión, Kerry habría afirmado su participación en el asesinato de Irene a varias compañeras de celda y a otras compañeras que estaban fuera de la cárcel. Todos estos testimonios fueron recibidos por las autoridades. Algo que siempre levantó sospechas sobre Kerry es que la mujer cambiaba su versión de los hechos. A veces decía no saber nada de Irene y otras veces decía que se había ido del país con su novio. Su alegato de inocencia caía por el peso de sus contradicciones. Durante un tiempo más, las autoridades se dedicaron a encontrar el cuerpo de Irene para poder inculpar de manera más sencilla a los presuntos culpables. No obstante, este cuerpo nunca fue hallado. Mark les indicó a las autoridades la reserva en la que habían enterrado las partes del cuerpo. Sin embargo, como las habían enterrado en distintas partes, encontrarlas era una tarea casi imposible. Pese a esto, la audiencia en contra de los tres implicados empezó en 1995. En el juicio aparecieron innumerables testimonios, incluido el de Joan. Sin embargo, un testimonio que descolocó a todos los presentes fue el de Bobby, quien dijo haber visto a Irene en julio. Su asesinato habría sido presuntamente el 26 de junio, por lo que era extraño que él dijera eso. La fiscalía mencionó que era muy común que las personas que consumían sustancias ilegales, especialmente metanfetaminas, tuvieran visiones. La defensa de Kerry argumentó en todo momento que era muy posible que Irene siguiera viva. Sin embargo, desde la supuesta visión de Bobby, nadie más la había visto. Cheryl Baker y Mark Lee Tompkins se declararon culpables de asesinato en segundo grado. Cheryl fue condenada a 15 años de prisión. Mark, quien según varios testimonios se había jactado del sufrimiento que le había provocado a Irene, fue sentenciado a 25 años de prisión. Kerry Lynn Dalton se declaró inocente. Sin embargo, fue sentenciada a pena de muerte y a día de hoy sigue esperando en el corredor de la muerte. El crimen de Irene May fue absolutamente atroz, y pese a las contradicciones del caso y varios cabos que han quedado sueltos, no debería haber duda respecto al asesinato de la mujer. De lo contrario, no tendría sentido que dos personas se hubiesen declarado culpables. A día de hoy, Kerry Lynn Dalton sigue sin reconocer su participación en el horrible crimen. Si te gustó la investigación de este caso, querida leyenda, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera con el botón de super gracias que se ubica allá abajo justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo vídeo. Ahora sí, sin nada más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos Misterio y que tú y yo nos vemos en el próximo caso.